justamente a Franco Mojeta, que es el titular de Transporte, que está explicando en el Congreso, estuvo explicando la decisión o las decisiones de por qué el gobierno pone la mirada en aerolíneas y bueno, y a partir de ahora, ahí lo estamos viendo, nos va a explicar cómo sería esta privatización y la decisión por decreto. ¿Cómo está, Franco? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, María Laura, un gusto saludarlos. Muchísimas gracias. Cuéntenos esta decisión del gobierno, cómo se va a instrumentar, cómo sigue, cuál es el paso que da, o los pasos que da el gobierno después del anuncio de la privatización de Aerolíneas Argentinas. Bueno, lo que nosotros estamos insistiendo desde el gobierno en la privatización de aerolíneas, en este caso es a través del mecanismo que autoriza la ley 23696 y es la declaración de empresa sujeta a privatización por parte del Poder Ejecutivo en cabeza del presidente con la firma de un decreto que va a tener que ser convalidado por el Congreso de la Nación y que justamente ahí es donde apelamos a la responsabilidad de todos los miembros del Congreso de poderle dar tratamiento favorable a esta iniciativa para que, bueno, de una vez por todas los argentinos no quedemos presos justamente en lugares donde solamente opera la compañía, de altísimos precios para poder volar y someter a Aerolíneas Argentinas a las reglas del mercado, a que compita en igualdad de condiciones con otras aerolíneas y para eso lógicamente es necesario el manejo con las reglas de un privado. Franco, ¿esto implica que la privatización va a tener que discutirse en el Congreso y va a ser aprobada por los legisladores? Es lo que marca la ley exactamente, la iniciativa y la declaración de empresa sujeta a privatizaciones por parte del presidente y luego el Congreso es quien define si esto prospera o no. Nosotros, como dije recién, teniendo en cuenta que el Congreso está conformado por representantes de todas las provincias y que justamente todas las provincias donde Aerolíneas Argentinas es monopólica, tienen que pagar altísimo costo para conectarse con la capital del país o entre las provincias. Creemos que con responsabilidad y lucidez los miembros del Congreso van a decidir que compita como una aerolínea más para poder bajar los costos y mejorar los servicios a toda la población. Seguramente usted estuvo escuchando mientras se conectaba, o si no se lo cuento, a Federico Aurelio, que contaba que la mayor parte de la gente sigue queriendo aerolíneas como línea de bandera, ¿no? O sea que lo que él estaba de alguna manera aconsejando, si se puede decir, era que haya mucha explicación sobre esta decisión. Bueno, a ver, eso entiendo y son encuestas y habrá que ver cómo se hacen los muestreos, pero yo simplemente puedo hablar como un caso testigo de mi provincia, de Catamarca, mi provincia natal, si bien yo gran parte de mi vida residí en Córdoba y ejercí mi profesión en Córdoba, soy nacido y criado en Catamarca y es una provincia que tiene una enorme brecha de tarifas con, por ejemplo, Tucumán, que está al lado y que es la misma duración de vuelo de Buenos Aires a Tucumán, son 2 horas aproximadamente el vuelo, a Catamarca lo mismo, con el mismo avión, el mismo gasto de combustible, la misma tripulación y hay brechas que en algunos picos llegan al 380% de diferencia el precio que paga un catamarqueño con lo que paga un tucumano para poder llegar al centro, a la capital de la República, que muchas veces los del interior tenemos que venir, no de turismo ni a pasear, que enhorabuena que podamos hacerlo, sino muchísimas veces por trámites y por motivos de salud que tenemos que acceder a tratamientos importantes, a diagnósticos importantes que por ahí no contamos en esas provincias y se hace realmente muy oneroso. Entonces, si usted me pregunta a mí si yo defiendo la aerolínea de bandera, que además aerolínea de bandera es un concepto anacrónico que no se aplica precisamente para el cabotaje. La aerolínea de bandera es la que designa el país para realizar los bilaterales, es decir, los vuelos que sea hacia del el Estado, exterior me parece, con entonces el decimos, otro país.
Que sea del Estado es bueno, lo que la mayor que sea parte... del Estado, a ver, no pongamos en duda las encuestas y los precisamente no le ha garantizado igual, a la población, María Laura, sí. que sea del Estado, no le ha garantizado estoy de acuerdo, a la población por supuesto. Tener acceso razonable al servicio. Absolutamente. ¿No? Entonces, a ver, ¿le puedo decir lo algo? Que sí le va a dar esa posibilidad a la población es la competencia. Dos cosas. Una, el ejemplo que dio es perfecto. Catamarca es una de las provincias más lindas del país y tiene una frecuencia mínima, una frecuencia de vuelo muy baja y además más cara que todas, carísima. Arriba de 500.000 pesos sale un pasaje a Catamarca. Es una vergüenza. En julio pagué 700.000 pesos ida y vuelta. Claro. Sí, claro, lo sé. Y entiendo, lo sé porque conozco gente que quiere viajar y que desestima viajar. Es realmente complicado, es difícil conseguir también frecuencias. Ahora, ¿de quién es la culpa de esto? La culpa es de haberse manejado en un estado absolutista, prácticamente socialista, y monopolizar un servicio que no debe ser monopolizado. Por eso yo quiero marcar la gran diferencia que hay en este proceso privatizador con el que existió en los 90 y que también escuchaba los comentarios sobre la mala impresión que le quedó a la gente de esa experiencia privatizadora. Sí, claro. No tiene absolutamente nada que ver con el contexto actual, porque lo que sucedió en los 90, María Laura, es que al no haber podido modificar el marco normativo y la política aerocomercial de la legislación que rige la política aerocomercial, lo que sucedió es que se privatizó la compañía con el mismo marco normativo, con lo cual se transfirió el monopolio del Estado a un monopolio privado, y la gente, claro, lógicamente, no vio los beneficios que nosotros sí estamos hoy en condiciones de decir que está dada la situación para que otras aerolíneas compitan por la profunda desregulación y modificación del marco normativo. Entiendo, que hemos empezado con el DNU 70 y luego con un paquete desregulador muy profundo, que no es menor, porque aeronaves de menor porte pueden hoy operar también esas rutas, no hay más audiencias públicas para incorporar nuevos operadores y nuevas rutas del país, son habilitaciones prácticamente automáticas. Entonces el contexto en el que se da esta iniciativa de privatización no tiene absolutamente nada que ver con la privatización de los 90. Está muy bien. Que entiendo que todos los encuestadores que han hecho distintos muestreos, si no lo de Aurelio, mostramos también el de Opina Argentina y podemos mostrar otros, están hablando de aquella privatización, que es la única o la última que tenemos presente, que además terminó con gente presa, vamos a decirlo, porque también hubo un vaciamiento de la empresa, también estuvo el tema de Marsans, no es solamente el marco normativo. No hay nada para recordar, nada para brindar, digamos, ningún motivo para brindar. Ahora es otro contexto, está clarísimo, es otra la política aerocomercial, entiendo que se va a llevar adelante, pero usted dio un muy buen ejemplo, que es el ejemplo de Catamarca. ¿Hay compañías que van a querer volar a Catamarca? Porque Catamarca es deficitario, digo, para tomar el ejemplo que usted nos dio. Voy a disentir, deficitario según quién, según el que maneja el monopolio. Sí. Y según quien fija las reglas para volar a Catamarca, que hasta diciembre venía siendo quien manejaba el monopolio. Por eso hice hincapié en la desregulación y la posibilidad de que aeronaves de menor porte, porque no hace falta llevar un Boeing 737 cada un día a Catamarca, quizás operadores con aeronaves de menor porte, de hasta 19 plazas, de hasta 50 plazas, que hemos estipulado trámites específicos de mayor agilidad para ser habilitadas, pueden operar esas rutas con menos butacas y no necesariamente con aviones de gran porte, que son los que generan el costo y hacen pagar a la población precios absurdamente caros. Sí, cité Catamarca porque es mi provincia natal, perfecto. Puedo dar muchísimos ejemplos. No, me parece muy bueno el ejemplo, profundicémoslo. Por ejemplo... Espere, que profundicemos eso. ¿Por qué no viajaban? ¿Cuál era el tema legal por el que no se viajaba en aviones más pequeños, como usted está diciendo con todo criterio? Porque el trámite para habilitar un 737 era el mismo que para habilitar uno de estos aviones pequeños. El trámite para matricular una aeronave podía demorar
5 años, que es más del tiempo de lo que toma fabricar una aeronave, porque habilitar la nueva ruta a Catamarca era a través de una audiencia pública que la convocaba quien manejaba el monopolio y quien en definitiva fijaba la política aerocomercial del país, que era la propia Aerolíneas Argentinas. Todo eso desapareció. Impedimentos. Y hoy no hace falta audiencia pública, exactamente, burocracia y monopolio estatista que no ha facilitado la vida a nadie. Y que beneficiaba a alguien, le pregunto. ¿Beneficiaba a alguien? ¿Por qué? Por supuesto que beneficiaba. Para explicarle a la gente. Claro que beneficiaba a alguien. Y sí, María Laura, por supuesto, hay que explicarle a la gente que todos estos años, quienes se han visto beneficiados, son justamente quienes han manejado los hilos de la compañía, desde el sector político / sector gremial, que han repartido los beneficios entre ellos. A ver, un sindicato que tiene beneficios de altísimas horas garantizadas, vuelen o no vuelen los pilotos de Aerolíneas Argentinas vuelan entre 40 horas, 45 en el mejor de los casos, pero tienen garantizadas 75 horas mensuales. Sí, sí. Eso solamente es posible porque está el Estado atrás con la billetera boba, poniendo plata a lo pavote de todos los argentinos, y no le soluciona la vida a los argentinos, sino pero yo me a un puñado de dirigentes. ¿Cuál es el beneficio de que no vuelen aviones chicos a Catamarca, poniendo el ejemplo que me parece sumamente interesante? Esto, mantener el monopolio. Ajá. Justamente esto, mantener el monopolio y que solamente ellos lo puedan operar, haciéndole creer a la gente que Catamarca no es rentable o que es deficitaria. Y secretario, en esta lógica que habla de, por ejemplo, aviones de menor porte que puedan viajar a provincias como a destinos como Catamarca, ¿ustedes tienen ya conocimiento de actores, de empresas que quieran involucrarse en este mercado? Porque si no, el riesgo a futuro puede ser, bueno, que se libere esta situación, pero que no haya después un mercado, que no haya empresas interesadas en hacer esos tramos. No. Al contrario, exactamente, es buenísima la pregunta, porque justamente al día de hoy ya tenemos muchísimas empresas interesadas. De hecho, hemos tenido reuniones entre aerolíneas y otras aerolíneas privadas para, a través de acuerdos de cooperación interempresaria que también hemos facilitado a través de la reglamentación del artículo 110 del Código Aeronáutico, que empresas se puedan poner de acuerdo para hacer uso de códigos compartidos y vender una compañía, operar otra. Entonces un tramo lo va a vender aerolíneas y otro tramo será operado por una aerolínea con aviones de menor porte que ya están interesados en vincularse comercialmente, porque son alianzas estratégicas, ¿no? Teniendo en cuenta lo extenso que es nuestro país y la oportunidad de turismo y de vinculación de las economías regionales, pero que bueno, que necesitan esto, mayor flexibilidad. Antes todo esto era trabas y trabas burocráticas, laberintos donde no se salían nunca más, y quienes terminaban teniendo que firmar todas estas autorizaciones eran 2 o 3 burócratas que estaban enquistados en la compañía hacía años y años. Y bueno, y es lo que justamente nosotros hemos venido a terminar y a transformar en la gestión actual de gobierno por mandato del presidente Javier Milei, modernizando la legislación que no se tocaba hacía más de 60 años y que posibilitaba esta distorsión monopólica del mercado aerocomercial. Sigamos con los pasos que se llevan adelante. ¿Trámite de preferencia tiene que dar el Congreso para que esto se discuta? Exactamente. Según el artículo 9 de la Ley 23696, el trámite es de preferencia que debe dar el Congreso de la Nación, con lo cual esperamos que sea precisamente es el trato que le den lo más ágil posible y en definitiva una resolución favorable para todos los argentinos. En ese caso dependen de los votos de los diputados, digo, para ver cuál es el paso que viene. Sí, se tiene que constituir la comisión bicameral para la privatización de empresas, que bueno, entiendo que el Poder Legislativo ya está en esas tareas, así que esperamos que avance rápido todo este trámite que es tan necesario. Lo que no se entiende, secretario, es, estando ya en debate proyectos en el mismo sentido, que dicen exactamente lo mismo, de declarar a la empresa sujeta a privatización, incluso usted estuvo sentado en una de esas comisiones esta semana. ¿Qué los motivó a firmar este decreto? ¿Es parte de la pelea política con los sindicatos?
No tiene absolutamente nada que ver aparte no consideramos ni siquiera que haya una pelea política con los sindicatos. Nosotros estamos trabajando a favor de la gente. Si los sindicatos quieren pelear, van a pelear solos, porque nosotros estamos trabajando solamente para beneficiar a los argentinos que necesiten viajar en avión. ¿Y por qué vamos con esta iniciativa? Porque no vamos a escatimar esfuerzos y no vamos a bajar los brazos en todo lo que sea posible para lograr que esto avance. Nosotros fuimos al Congreso porque hay proyectos de otros bloques que no son el propio nuestro, que son bloques aliados en algunas circunstancias y que nos han invitado, y como funcionarios tenemos la obligación, además del placer de ir, por supuesto, a dar las explicaciones y a poder contar toda la transformación profunda que venimos haciendo en el sector. Así que hemos estado explicando con el equipo todas estas cuestiones, pero nosotros también desde el Poder Ejecutivo, como les decía, tenemos nuestra propia iniciativa y vamos por ese canal que no entorpece en lo más mínimo los otros. Mojeta, ¿esta decisión tuvo algo que ver con que la justicia no dio lugar a que sea servicio esencial el transporte aeronáutico? No, la justicia, lamentablemente, tan alejada de la realidad y de la sensibilidad de la población, a veces lo que ha dictado un juez es una medida suspenderlo por cautelar, 3 meses. Nada más. Suspenderlo, no entró sobre el fondo de la cuestión. Pero tiene que ver con eso también el apuro del decreto o la decisión de este decreto. Tiene que ver con todo, María Laura. Claro. Tiene que ver con todo. Tiene que ver que no podemos seguir, te decía, insisto, rehenes de 4 o 5 vivos que le vienen complicando muchísimo la vida a la gente y a la propia compañía, porque eso es lo más paradójico y que hay que ser claro en eso. A la propia compañía que dicen defender le han generado 9 paros en lo que va de este año. En cada paro la compañía pierde entre 2 a 3 millones de dólares y quienes hacen estas barbaridades mandan a la huelga a sus representados y ellos se van de vacaciones a España. O sea, ya vivimos en un nivel de obscenidad realmente inédita, con lo cual nosotros estamos 100% decididos. Pero esta es una decisión previa, por mandato igual. Del presidente El presidente tiene esta decisión desde siempre, lo dijo, casi lo dijo en campaña. No es una decisión que aparezca ahora, ¿verdad? No, por eso dije lo que dije recién, no es una pelea con los gremios, nosotros no peleamos con los gremios, nosotros vamos a ir a fondo para beneficiar a la gente, y si los gremios se ponen en el camino para defender sus privilegios, bueno, se dará esa batalla, pero la verdad que nosotros lo que estamos haciendo es trabajar por el bien de los argentinos. Ahora, secretario, se ponga al frente. Hay un punto que son los privilegios de los que está hablando y hay otro punto que es el tema salarial. ¿No hay ahí una pérdida salarial muy grande de los trabajadores de aerolíneas en lo que va? Ellos reclaman incluso desde antes de iniciar el gobierno, pero dicen es la misma empresa la que desde septiembre para acá venimos muy atrasados con la inflación, dicen. Bueno, qué bueno que mencionó el mes, septiembre para acá. Al gobierno anterior, que congeló absolutamente todo en plena campaña electoral, no le hicieron la cantidad de paros que le hicieron a este gobierno en tan poco tiempo y pretenden recuperar la gran parte de la inflación que les afectó con el gobierno anterior, con el actual. Nosotros siempre hemos estado sentados en la mesa y hemos hecho el ofrecimiento que le hemos hecho a todo el resto de los trabajadores de empresas del Estado, quienes han firmado las paritarias. Incluso 2 sindicatos de los 5 del sector aeronáutico ya firmaron la paritaria. Sí, a ver, nosotros hablamos con esos 2, quiero contarle. Congeló su sueldo y congeló... Sí. Hablamos con esos 2 gremios, hablamos con los titulares. En todos los casos, los que cerraron y los que no cerraron nos dijeron que el gobierno anterior a los gremios aeronáuticos les iba sosteniendo el tema de la inflación, o sea que siempre tenían conversaciones y actualizaciones y que en este caso, incluso los que cerraron dicen cerramos a menos de lo que tiene que ver con la inflación, a menos de lo que se cerraba en otros gobiernos, y los que no cerraron dicen lo mismo, solo que no cerraron, o sea que están muy atrasados, que la oferta que le hace el gobierno, ya que sale el tema, es mucho más baja de lo que en general se actualizan estos sueldos.
Nosotros, como te dije, María Laura, tenemos la misma política salarial para todos los trabajadores de las empresas del Estado, sabiendo que requerimos de hacer esfuerzos. El presidente congeló su sueldo y el de todos los funcionarios, incluso de quien habla, y estamos haciendo todos los argentinos un esfuerzo enorme. No tienen por qué tener un trato diferencial los sindicatos aeronáuticos, que insisto, si de 5 gremios del sector 2 firmaron es porque hay una predisposición, y quienes no firman tienen algunas pretensiones que van más allá de lo salarial y que ellos mismos lo dicen, y el propio titular de uno de los gremios decía que si se quieren cargar Aerolíneas Argentinas íbamos a tener que matarlo. Nosotros no queremos matar a nadie ni cargarnos nada, lo único que queremos hacer es que se terminen las distorsiones del sector y la gente pueda viajar a precios razonables y no estar solventando los privilegios de 2 o 3 tipos que no entienden absolutamente nada de la necesidad que tiene la gente de usar el servicio de transporte aéreo. Franco, muchas gracias por haber conversado con nosotros, habernos atendido. No lo conozco personalmente, creo, y le digo Franco porque Mojeta, acá tenemos una discusión con Gaby Sibila si es Molleta o Mojeta. Molleta, ¿verdad? ¿Se dice? Es italiano el apellido, así que es Molleta, la pronunciación correcta, pero claro, todo el mundo me conoce como Mogueta. ¿Y usted cómo lo dice? Bueno. Molleta se dice, ¿Cómo pero se presenta? Yo me presento como Mogueta porque así siempre me han nombrado, digamos, pero no. Cuando hablo con algún italiano digo Molleta. Muy bien, es Molleta, muy bien, que así me parece. Con una empresa italiana quizás también. ¿Está hablando con alguna empresa? ¿Están hablando con alguna empresa? Sí, estamos hablando con muchas empresas. Acá tenemos 3, claro, Avianca, Arayet, que no sé cómo se dice porque no conozco la línea aérea, y Air Europa. ¿Están hablando con estas empresas? Estamos hablando con muchas empresas y por pedido justamente de las empresas y cuestiones de confidencialidad. No podemos decir. Tratamos de mantener en reserva esas tratativas, pero las conversaciones van desde un plan de contingencia para cubrir rutas que Aerolíneas no vaya a cubrir por paros o por impedimentos de otra índole, hasta sus intereses en participar cada vez más del mercado. Nosotros lo que necesitamos opciones. es eso, y para eso hemos generado, por eso hemos generado las condiciones y marcaba la diferencia con el marco normativo de los 90. Hemos generado las condiciones para que puedan incorporarse de manera mucho más fácil más empresas al mercado aéreo argentino. Gracias, Franco, muchas gracias por explicarnos cuál es la decisión del gobierno. De verdad, buenas tardes. Estamos con Federico Aurelio, que lo dejamos pobre plantado ahí, pero no plantado. Nos interesa mucho su opinión sobre esto que...